expresa. Ya les dije a ustedes, nunca se les va a olvidar, en un juicio ordinario, el demandado que no comparece dentro de los 9 días del emplazamiento se le declara rebelde y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. O sea, si el demandado no llega en 9 días, al día 10 o al día 11, el día que quiera, la otra parte pide la rebeldía y el juez lo declara rebelde y tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Quiere decir que tácitamente ha negado la cuestión de la paternidad. Y como la ha negado, entonces habrá que recibir prueba para que el actor dentro del periodo de prueba demuestre que efectivamente él es el padre, porque la carga de la prueba va a estar para el actor. Ahora, puede ser que el demandado sí comparezca, pero contestando la demanda en sentido negativo, mediante un escrito diciendo al juez, señor juez, no es cierto, yo no soy el padre, y por ende me opongo a que se declare la paternidad. Y esa va a ser una contestación negativa de la demanda. Ahora, esas son las dos actitudes importantes. Ahora, cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo, en forma expresa, él puede además incorporar dos actos o dos actitudes más dentro de la contestación negativa. El demandado puede interponer excepciones perentorias, que son defensas que atacan la pretensión del actor, y puede también contrademandar o reconvenir al demandado, al actor. Es decir, aquí es bien importante resaltar. La contestación normal es negativa, simplemente. El demandado dice, yo no soy el padre y por consiguiente no estoy de acuerdo y se terminó. Esa es su contestación negativa. Pero ¿qué sucedería si el demandado dijera, señor juez, yo no soy el padre porque sucede que yo no conviví con ella durante el tiempo que ella dice? O, más aún, para procrear. Entonces, acá él puede alegar una circunstancia que si él aprueba, automáticamente ataca la pretensión. Si él prueba que no puede procrear hijos, no puede ser el padre. La otra dice que él es el padre, pero él va a probar que él no puede procrear hijos porque es impotente, entonces no va a ser el padre. Entonces se va a haber una discusión donde uno va a tratar de probar que él es el padre y el otro va a tratar de probar que él no puede procrear hijos. Y si él no puede procrear hijos y demuestra, automáticamente no puede ser el padre. Entonces ataca la pretensión. Yo ejemplificaba eso algo así como que alguien dijera que mi camisa que cargo puesta es negra y otro día que es azul. Bueno, el que dice negra afirma que es negra y el que se opone dice que no es negra, que es azul, agrega algo más. Si él prueba que es azul, no puede ser negra. Si uno prueba que es negra, no puede ser azul, porque son contrarios. Por consiguiente, esto es un mecanismo a través de excepciones perentorias que voy a explicar también en unos momentos. O puede contrademandar. En el caso de la paternidad, pues lógicamente aquí no aplica el ejemplo, pero yo quiero contrademandar pues, un juicio de daños y perjuicios que se me ocasionaron y la otra parte cree que el que se lo ocasionó soy yo y contrademanda. La contrademanda es lo que nosotros vamos a conocer como la reconvención. Pero lo que quiero aquí que quede claro es que tanto la reconvención como las excepciones perentorias solo se van a plantear siempre y cuando se conteste la demanda dentro del sentido negativo. Hay una actitud de forma. Esa actitud de forma, que también la voy a explicar en unos minutos a través de otra presentación, es lo que nosotros vamos a conocer como las excepciones previas. Quisiera adelantarme muy rápidamente. Cuando ustedes tengan una demanda, lo primero que ustedes tienen que analizar es que esa demanda, no vean el fondo, no vean si el señor vivió con la señora 6 años, si el niño nació en ese, no vean eso. Vean la forma, vean si esa demanda cumple, por ejemplo, si cumple los datos y todas las generales de la demanda que ustedes ya aprendieron. Vea si esa demanda es presentada ante un juez competente. Vea si la persona que está demandando es la que tiene el derecho de hacerlo. Vea si su cliente como demandado es el que está obligado a cumplir. Vean si la acción que se va a analizar el fondo, porque toda esa falta de esos incumplimientos se van a alegar a través de lo que vamos a llamar excepciones previas. Pero insisto, de ese tema voy a hablar en un segundito. Esas excepciones se plantean dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Una vez ustedes planteen una excepción previa, el trámite de esas excepciones previas es el de los incidentes por ser un proceso accesorio. Así recuerdan ustedes que hay incidentes de hecho, incidentes de derecho. El incidente de derecho no se abre prueba, el incidente de derecho se abre prueba por 8 días, dependiendo de clase de excepción. Por ejemplo, una excepción de demanda defectuosa va a ser de derecho, una excepción de cosa juzgada va a ser de hecho, que hay que probar que hay otro juicio de juzgó. Pero bien, de esas cosas estaremos hablando en esta clase y en la futura clase.
vez se dé la contestación negativa de la demanda y por ende hay hechos controvertidos, ya sea, amigas y amigos, que es porque se conteste en forma expresa o en forma tácita, el proceso ordinario se va a abrir a prueba por 10 días. Importante, ustedes pueden ampliar la demanda una vez no ha sido contestada. O sea, una vez la otra parte conteste la demanda, ya sea allanándose o ya sea en sentido negativo, ustedes ya están imposibilitados a ampliar su demanda. Pero mientras no suceda eso, ustedes pueden ampliar la demanda en los sentidos que ustedes crean conveniente. Bien, esto es más o menos la presentación de una parte que ustedes ya conocían, que yo ya había explicado. Ahora, interesa, solo me voy a referir más que todo a las excepciones previas. Entonces, cuando yo hable de excepción, amigas y amigos, es un derecho del actor, como un derecho que tiene el demandado a accionar, tiene el actor a excepcionar. Las excepciones van a ser mecanismos de defensa. A través de las excepciones, el demandado se va a defender, tanto por la falta de presupuestos procesales, cuestiones Licenciado, de perdone que lo o interrumpe. tanto por aspectos. Licenciado, Sí, por favor. disculpe que lo interrumpe. Dígame. Se le está trabando un poco el internet y es un poco difícil captarle la información. Se me está trabando, pero qué raro, yo estoy trabajando bien. ¿Están todos los demás en la misma situación, no? Sí, licenciado, yo creí que era mi internet. Interrumpe mucho, licenciado. Se interrumpe. Yo creía que era mi internet, pero sí todos tenemos el mismo problema. Déjenme Te oye entrecortado, Lick. Déjenme cambiar de internet. Vamos a ver si esto está con el internet que estoy utilizando aquí en este momento. Denme la oportunidad. Pues no, pareciera que estoy en donde debiera de estar. Vamos a ver, déjenme un segundito. Me voy a cambiar de posición, tal vez de repente eso puede ayudarnos, ¿ok? Denme un segundo. Vamos a ver cómo me ven ahora, cómo me escuchan, ¿estará mejor? Sí, Lick. Bueno, ¿alguien me puede decir por dónde más o menos se quedaron donde comenzó a trabarse el internet para que podamos repetir algo si es que es necesario? Se empezó a entrecortar desde la presentación anterior, licenciado, pero si no, como vamos empezando con esta, mejor démosle desde aquí. Vamos a darle desde aquí. Sí, la otra de hecho se los voy a compartir y la otra de hecho también ustedes ya la habíamos explicado. Entonces, miren, lo que estoy tratando de hablar en esta otra presentación es el tema relativo a las excepciones. Y lo que les decía yo a ustedes es que las excepciones son típicos medios de defensa. O sea, el actor acciona, el demandado excepciona. Cuando ustedes oigan que alguien va a plantear una excepción, es un demandado que plantea una excepción. Y estas excepciones, pues lo que buscan es defender al demandado. Pero va a defenderlo de la falta de presupuestos procesales de validez, o sea, de aspectos de forma, y también lo puede defender de la pretensión del actor. Entonces, la excepción, nosotros la vamos a definir como un medio de defensa, pero tiene varias funciones, dependiendo de la excepción de la que estemos platicando. Esto es bien importante. Entonces, la acción es para el actor
como la excepción es para el demandado. El actor tiene derecho a accionar y el demandado tiene derecho a excepcionar. Nunca vayan a ver ustedes un actor que esté excepcionando. La única caso en el que el actor podría plantear excepciones es cuando es reconvenido. O sea, cuando es actor, pero también es demandado en una reconvención, porque a él le tocaría a él defenderse. Pero la excepción es medio de defensa. La acción es para el actor, como la excepción es para el demandado. Entonces, vamos a establecer que las excepciones se pueden utilizar para dos circunstancias. Para una es ante la falta de presupuestos procesales de validez, y la otra es que son de forma, y la otra es de fondo, cuando es que lo que pretendemos es hacer perecer la pretensión del actor. Yo les decía a ustedes, en un minuto vamos a hablar también de esto, que cuando ustedes reciban una demanda no analicen el fondo todavía. El juicio de paternidad que estoy poniendo de ejemplo no es el motivo ahorita. Yo ahorita tengo el pliego de la demanda, tengo una demanda acá, la demanda la voy a revisar y a chequear si la demanda está dirigida a un juez competente, voy a revisar si el actor o la actora es la persona legitimada para demandar. Voy a revisar si mi cliente está legitimado para ser demandado, si hubiera un representante legal que acredite bien su representación, si la demanda fue planteada en el tiempo que la ley exigía, si es que exige un tiempo. Bueno, muchísimos elementos de forma que yo voy a revisar, y si efectivamente encuentro que hay uno que no se cumple, voy a atacarlo y voy a alegarlo a través de una excepción que ataca esa falta de presupuestos procesales. Ahora, si esto, después de que yo lo plantee o no lo plantee, sigue el proceso porque no habían defectos, porque no habían esas limitantes, entonces yo ya trataré de atacar el fondo, la pretensión. Como yo les decía, o simplemente hago una actitud negativa y le digo al juez, mire, señor juez, yo no soy el padre y por ende no me puede declarar padre, es una simple negación, o le puedo decir, señor juez, yo no soy el padre porque yo soy impotente para procrear y por consecuencia no puedo ser el padre. Aunque yo haya vivido con la señora, aunque haya vivido 6 años juntos, aunque hayamos tenido relaciones todos los días, yo no puedo ser el padre porque yo soy impotente para procrear. Esa circunstancia de impotencia es lo que, si yo lo logro probar, ataca a la pretensión del actor. Entonces vamos a encontrar esas dos clases de excepciones. Unas que atacan la forma y otras que atacan el fondo de la pretensión. El Código Procesal Civil y Mercantil habla de dos clases de excepciones. Habla de unas excepciones que atacan la forma, como las que acabo de mencionar, es decir, la falta de presupuestos procesales de validez, que impiden ir a decidir sobre el fondo, porque hasta que se resuelva si el juez es competente o no lo es, vamos a entrar a resolver, hasta que se establezca si el demandado es el que debe ser demandado o el actor es el que puede actuar, hasta que se resuelva eso, o hasta que se resuelva que la demanda realmente está bien hecha, hasta que se resuelva si la demanda se planteó en tiempo, solo hasta que se resuelva eso podemos entrar a considerar el fondo. Pues estas excepciones que atacan la forma, el código las llama excepciones previas. La doctrina le llama dilatorias. Voy a explicar las razones por las cuales se denominan dilatorias, y por qué se les llaman previas. Pero técnicamente y jurídicamente nosotros los vamos a conocer como excepciones previas. Y vamos a ver las otras excepciones, que son las excepciones de fondo, que atacan contradiciendo la pretensión del actor. Mire, yo no puedo ser el padre porque soy impotente. Yo no puedo ser el padre porque en el ente en que ella dice que vivimos juntos, no convivimos juntos. Si yo pruebo que no convivimos juntos, puede ser que pueda tratar de probar que no soy el padre. Entonces, esas son las excepciones que se atacan el fondo contradiciendo al actor, buscando ciertos hechos, ciertas circunstancias que impiden o que destruyen la eficacia de la pretensión o la pretensión en general. Estas excepciones tienen otro nombre, estas se denominan excepciones perentorias, y el nombre perentorio deviene de perecer, es decir, son las excepciones que hacen perecer la pretensión del actor. Estas son excepciones de fondo. Entonces, nuestro Código Procesal Civil va a regular las excepciones previas en su artículo 116 y 117 y las excepciones perentorias en el artículo 118. Vamos a ver algo de esto aquí. Aquí tengo a la vista el artículo 116, nos da el nombre de las excepciones,
Dice, el demandado puede plantear las siguientes excepciones y nos da 11 excepciones en el artículo 116 y una excepción más previa en el artículo 117. De tal manera que nosotros vamos a hablar de por lo menos, y digo por lo menos porque hay una excepción que es la que está en el numeral 7, que a criterio de algunos autores contiene más de un supuesto, pero aquí vamos a encontrar por lo menos 12 excepciones previas. Reguladas en el artículo 116, las excepciones previas, igual que en el artículo 117. Y en el artículo 118, dice en el segundo párrafo, al contestar la demanda, el demandado puede interponer excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Entonces, vamos a encontrar excepciones previas nominadas, con nombre en estos dos artículos que son previas, y excepciones previas innominadas en el artículo 118 que no menciona cuáles son, y aquí voy a explicar cómo se van a hacer y cómo se va a ubicar. Entonces ahí encontramos las excepciones previas. Nosotros no podemos inventar excepciones previas, amigas y amigos. Tal vez voy a regresar un poco solo para explicar algo importante acá. Bueno, mejor lo voy a explicar más adelante, pero esas son las dos clases de excepciones. Igualmente, ahorita voy a tratar de explicar que estas excepciones previas del 116, estas excepciones previas del 116 y del 117 pueden ser excepciones previas de carácter preclusivo, o sea, que precluyen, o excepciones previas de carácter no preclusivo, que no precluyen el tiempo de interposición. Mire, pues, el artículo 120 del Código, vamos a ver 120, dice, dentro de 6 días de aplazado puede el demandado hacer valer las excepciones previas. Eso quiere decir que ustedes tienen 6 días para interponer excepciones previas. Vamos a hacer un ejemplo aquí con nuestro calendario. Tenemos el 29. Si a mí me lo hubieran notificado una demanda el día de hoy, 29, yo tengo un día que es el 30, 2 días el 31, 3 días el primero, 4 días el 4, 5 días el 5, 6 días el miércoles 6. Yo tendría para interponer una excepción previa a más tardar el 6 de marzo, si la demanda me lo hubieran notificado hoy. Recuérdense que comienza a contar a partir del día siguiente, que es el 30, y son 6 días para interponer excepciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por supuesto sin incluir los días inhábiles. Entonces yo tengo 6 días al tenor de este artículo para interponer excepciones previas. Cualquiera diría que esos 6 días yo no puedo hacerlo en el 7. Sin embargo, eso está aquí. Sin embargo, en cualquier estado del proceso puede interponerse las que aquí se mencionan. Entonces, perdón, vamos a encontrar excepciones previas preclusivas, que son las que precluyen en 6 días y no pueden plantearse después de 6, y excepciones previas no preclusivas que pueden plantearse después de los 6 días. Las excepciones previas no preclusivas son todas estas: litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción y caducidad. Entonces, contrario a eso, las excepciones previas preclusivas, que aquí están otra vez enumeradas, son todas las que aparecen aquí, con excepción de las que se mencionan, que no son muchas. La incompetencia no se menciona ahí, esta es una excepción previa preclusiva. La demanda efectuosa tampoco se menciona en el artículo 120, es una excepción previa preclusiva. La numeral 7, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer, tampoco aparece ahí, es una excepción previa preclusiva. Y esta es la cuarta excepción previa preclusiva, que es la excepción previa de arraigo. Estas 4 excepciones solo podemos plantearlas en los primeros 6 días. Las demás pueden plantearse en cualquier estado del proceso. Esa es la diferencia entre una excepción previa preclusiva y una excepción previa no preclusiva. Ahora, hay una clasificación doctrinaria que también voy a explicarla acá, que es la que maneja la doctrina, por supuesto, que habla de las excepciones mixtas. ¿Qué es una excepción mixta? Pues una excepción mixta que es previa y es preclusiva, es previa y es perentoria. Tiene las dos características. ¿Cuáles dos características? Pues esta excepción mixta de la que voy a hablar es una excepción que tiene el nombre de previa, está entre las que acabo de mencionar ahorita, se tramita como previa, es decir, está también incidental, pero si se declara con lugar y se acoge, tiene efectos de perentorias, o sea, atacan la pretensión del actor. Esta clasificación es doctrinaria como mixta, pero en la realidad existe en nuestro código esas clases de excepciones. Pero bien, voy a hablar de eso en unos minutos. Entonces, las excepciones, cuando les pregunto a ustedes cuáles son previas, perentorias y mixtas.
Estas excepciones previas, que son las primeras que voy a hablar, son de previo pronunciamiento. Yo no puedo entrar a decidir la paternidad si alguien alega que la demanda es defectuosa. Si alguien alega que el juez es incompetente. Si la otra parte alega de que la parte actora tiene falta de personería, o falta de personalidad, o la cosa fue juzgada, o la cosa caducó, o la cosa prescribió. No podemos entrar a discutir sobre la paternidad hasta en cuanto no se resuelva esto. Por eso las excepciones tienen el nombre de previas, porque son de previo pronunciamiento, y solo hasta que se resuelvan y se decidan ya se puede entrar a decidir sobre el fondo del proceso principal. Ahora, ¿por qué la doctrina le llama dilatorias? Porque como esta excepción suspende el proceso, dilata o retarda la contestación de la demanda. Es decir, si ustedes plantean una excepción previa en los primeros 6 días, hay que discutir en un incidente toda la excepción, y hasta que esté firme el incidente, entonces hay que entrar a contestar la demanda. Por ende, la contestación podrá tardar 6 meses, 8 meses, un año, lo que tarde en resolverse este incidente. Bien, entonces, ¿cuál es lo primordial de esta excepción? Que recae o permite corregir o subsanar falta de presupuestos o de requisitos necesarios de validez. Que vamos a explicar también muy rápidamente. Esas excepciones yo las voy a explicar en la sesión del día jueves y ahí vamos a ver. Pero bueno, ¿cuáles pueden ser estos presupuestos procesales de validez? Bueno, cuando ustedes revisen una demanda, evalúen primero que hay ciertos requisitos procesales para que un proceso sea válido. Por ejemplo, en relación a la competencia del juez. Yo no puedo ir a plantear la demanda donde yo quiera. Yo tengo que plantear la demanda ante el juez que le corresponde. Yo no puedo plantear la demanda. Es casi un símil de que no puedo demandar mi divorcio ante el alcalde de la municipalidad, como no podría plantear la demanda de divorcio ante un juez penal, o plantear mi demanda de divorcio ante un juez mercantil. No puedo hacerlo. Igual, también por razón de territorio, no puedo hacerlo ante un juez que no sea el del territorio conforme a las reglas de competencia. Entonces, un requisito procesal de validez es que se plantea ante el juez competente. Otro requisito procesal de validez es en cuanto a que la demanda se redacte bien, porque la demanda viene siendo el proyecto de sentencia. El juez, cuando dicte la sentencia, toma en cuenta los hechos de la demanda, las pretensiones de la demanda, los medios de prueba ofrecidos en la demanda. Entonces, la demanda tiene que estar redactada de forma clara y precisa. Me decía un estudiante, un compañero de la clase anterior, que cuando vio el tema de la demanda, que yo les compartí en un video, había un error porque en las peticiones decía 2007 y en todos los hechos dice 2017. Ahí era un grave error. Si eso se da, eso se ataca a través de una excepción, porque la demanda no está clara, no hay congruencia. ¿Cómo es eso que dice 2017 en los hechos y dice 2007 en las peticiones? Entonces, como no hay congruencia, se ataca a través de esa falta de presupuesto de la demanda. También vamos a tener algunos requisitos de capacidad. Solo los mayores de edad pueden demandar. Si comparece un menor de edad, se va a atacar eso. Igual de legitimidad. Solo el que tiene derecho a demandar el divorcio son los cónyuges, los daños son el propietario del bien que se dañó, un instrumento público, solo quien haya participado en el instrumento público. Entonces, si no hay esa legitimidad, no puede ser demandado ni demandar. Igualmente, la representación, si alguna parte comparece en calidad de representante de otro, tiene que acreditar legítima representación para comparecer. También vamos a encontrar presupuestos de tiempo. O sea, hay actos, por ejemplo, las causales de divorcio. Ustedes pueden invocar una causal de divorcio y un divorcio por causal determinada, siempre y cuando esa causal se presente la demanda dentro de los 6 meses de que se ocasionó la causal. Ustedes vienen a presentar una demanda 5 años después porque el marido le pegó a la mujer, eso ya caducó. Esa es una caducidad. O si ustedes quieren reclamar rentas, por ejemplo, las rentas dice el Código Civil que prescriben en 2 años. Si ustedes quieren venir a reclamar rentas que generaron hace 5 años, la otra parte les va a alegar que eso ya prescribió, era falta de presupuesto que se hiciera en el tiempo. Bueno, entonces esos son algunos presupuestos procesales que se enmarcan dentro de las excepciones que aquí nosotros vamos a explicar, reitero, el jueves de la semana entrante. Entonces, muchas de estas falta de presupuestos procesales el juez los puede hacer de oficio. Es decir, el juez podría determinar al leer una demanda, por ejemplo, que la persona que está demandando no tendría legitimidad para demandar porque no es el propietario del vehículo que se colisionó y rechaza la demanda. Pero
Cuando no lo hace, que es la mayoría de veces, porque el juez solo mira la forma, es cuando la otra parte le alega al juez esa falta de esas deficiencias y lo hace a través de una excepción previa. Señor juez, la demanda no cumple ciertos requisitos, excepción previa, demanda efectuosa. Señor juez, yo no soy legitimado para ser demandado, excepción previa de falta de personalidad en el demandado. Señor juez, usted no es competente para conocer, excepción previa de incompetencia. Bueno, así es como se va a plantear. En ese tema de las excepciones previas, que son nominadas, he mencionado, el código las señala en un número cerrado, ya les decía que son 12. Aquí estamos hablando de 4, por supuesto que yo les digo que las voy a explicar oportunamente el día jueves. Encontramos la incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, nominativas. Por favor, no me vayan a enumerar ustedes la incompetencia como falta de competencia del tribunal, porque esa no existe esa excepción. La excepción se llama incompetencia. Litispendencia significa litis pendiente, no me pueden poner juicio pendiente porque es litispendencia. Demanda defectuosa, podrían ustedes poner excepción de escrito inicial defectuoso, eso está malo, se llama demanda defectuosa. Tienen un nombre y ese es el nombre con el cual nosotros tenemos que identificar a la excepción al momento en que la interponemos. Son 12, como yo les decía a ustedes, que aparecen en el artículo 116 y 117. Sin embargo, algunos autores estiman que la excepción que aquí enumeramos en el numeral 7 contiene varios supuestos. Dice falta de cumplimiento del plazo o de la condición, que son dos cosas muy distintas. O es plazo o es condición. La que sucediera el sujeto la obligación o el derecho que se haga valer. Esto lo voy a explicar oportunamente, pero estas son las excepciones: falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción y arraigo. Son las excepciones previas nominadas, nosotros no podemos inventarlas. Ahora, en relación a las excepciones perentorias, como yo les decía, la palabra perentoria viene de perecer. Lo que se busca a través de esta excepción es hacer perecer la pretensión del actor. El traje no es negro, es blanco. Pruebo que es blanco, no puedo ser negro. Usted es el padre, no lo soy, soy impotente. Pruebo que es impotente, no puedo ser el padre. Ejemplos que quiero tratar de dar de esa manera, pero que vamos a explicar también nosotros ya cuando estemos hablando de las excepciones en particular. Pero la excepción perentoria es lo que busca, este es el típico medio de defensa. La excepción perentoria es el típico medio de defensa y que se utiliza por el demandado para que a través del mismo pueda alegar y probar ciertas circunstancias modificativas o extintivas que puedan destruir la pretensión del fondo del actor. Señor juez, yo vengo a plantear una demanda para que el demandado me pague los daños y perjuicios de mi carro. Señor juez, demandado, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer la excepción de condonación. El demandado dice que le debo el carro, pero aquí tengo este documento donde él me perdonó la deuda y entonces está condenada. Entonces, si la otra está reclamando el pago de un carro, pero el otro prueba que se le perdonó, automáticamente no tiene por qué pagar el vehículo. Por dar otro ejemplo que se me ocurre en este momento. Estas excepciones perentorias solo, como dije en la presentación anterior, solo se pueden interponer al momento de contestar la demanda en sentido negativo de forma expresa. El que es declarado rebelde contesta en sentido negativo de forma tácita, no puede plantear excepciones porque lógicamente no compareció. Y yo no puedo plantear una excepción perentoria si no he contestado la demanda en sentido negativo. El requisito sine qua non para interponer una excepción perentoria es contestar la demanda en sentido negativo. Entonces yo puedo decir, señor juez, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer la excepción perentoria. Estas excepciones perentorias, como he mencionado, no tienen un nombre. El nombre normalmente lo colocamos nosotros, se lo ponemos nosotros, como voy a dar un ejemplo en su oportunidad. Pero bien, esta es la típica defensa del demandado. Y el actor acciona, el demandado excepciona con una excepción perentoria, se abre a prueba del proceso, se dicta sentencia y el juez tiene que resolver sobre la excepción perentoria y debe resolver sobre la acción del actor. Cuando digo que son innominadas las excepciones perentorias, no tienen nombre, lo que implica, como dice la Filmina, que corresponde al demandado nominarlas conforme a los hechos existidos o circunstancias impeditivas alegadas. Vamos a poner el ejemplo 3 de la paternidad.
La actora aduce que nuestro cliente es padre del niño porque vivieron 6 años, el niño nació cuando tenían 3, ahora el niño ya tiene 4 y no quiere el señor reconocerlo. Nuestro cliente nos dice, mire, yo no quiero reconocerlo porque él no es mi hijo, porque yo he sido impotente para procrear, porque yo me hice la vasectomía, vamos a poner el ejemplo, me hice la vasectomía hace 20 años, no puedo tener hijos porque yo me hice la vasectomía y entonces, bueno, entonces... Ahora pongamos el nombre nosotros a la defensa. Vamos a contestar la demanda en sentido negativo y interponer la excepción de, por ejemplo, imposibilidad física del demandado para procrear, lo que impide ser padre del menor fulano de tal. O, pongámosle otro nombre, existencia del proceso científico o del proceso médico de vasectomía que impide al demandado procrear hijos. O sea, ustedes ponen el nombre, lo ponen hasta en comillas, lo ponen con negrillas, y eso que ustedes alegan es lo que tienen que probar. Que hubo vasectomía y por ende no puede ser el padre, o que el señor era impotente y por eso no puede ser el padre. Así se alegan estos con nombres que ustedes lo colocan. Yo puse una vez un ejemplo de esto mismo en una clase y pedí que pusieran nombres y un estudiante me puso excepción perentoria de no se puede. ¿Es suficiente? Esa es la excepción del no se puede. Lógicamente no se puede procrear, me imagino yo, pero eso fue lo que él puso. Pero bien, eso es como nosotros nominamos una excepción perentoria. No tienen nombre, nosotros las tenemos que nominar. Ahora, las excepciones mixtas son aquellas excepciones que son previas, se tramitan como previas y tienen efectos perentorios. Vamos a regresar aquí un poquito a nuestro código. Si ustedes ven, vamos a ver. Vamos a poner ejemplo que se plantea una excepción de incompetencia y se declara con lugar. Si se declara con lugar de incompetencia, ¿qué sucede? Pues hay que trasladar el juicio al juez competente y va a seguir conociendo el proceso. ¿Qué sucede si fuera una excepción previa de litispendencia? Si fuera una excepción previa de litispendencia, por ejemplo, la excepción previa de litispendencia es cuando hay 2 juicios pendientes idénticos, uno en un juzgado y otro en otro juzgado, pues el segundo juicio se deja sin efecto, pero hay que seguir con el primero. Entonces, la controversia va a seguir, pero solo con el primero. Si fuera una demanda efectuosa, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que se redacte una nueva demanda o se corrijan los errores. Bueno, todas las excepciones tratan de corregirse errores, pero las excepciones que aparecen a partir del numeral 8, caducidad. ¿Qué pasa si para mí la causal ya caducó porque la causal dice de divorcio son 6 meses y ya pasaron 4 años, planteo la caducidad y se declara con lugar? Esta excepción es previa, su trámite es incidental, pero si ya caducó, ya el divorcio no se puede plantear por esa causal y ahí termina el proceso. Se ataca la pretensión porque la causal invocada ya caducó. Y lo mismo sucede con la prescripción, la obligación ya prescribió, o el asunto ya se juzgó, o el asunto ya se transó. Entonces, estas 4 excepciones, a partir de la 8, la caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, son lo que nosotros vamos a conocer excepciones mixtas. Tienen efectos previos, se tramitan como previas, se enumeran como previas, pero si se resuelven y se declaran con lugar, sus efectos son perentorios, porque hacen perecer la pretensión del actor. Esas son las excepciones mixtas. Entonces, ya en otras palabras, las excepciones previas, en otras palabras, esto es lo que yo decía, son excepciones previas, se tramitan como previas, pero tienen efectos perentorios. Esas son las 4 excepciones: caducidad, prescripción, cosa de transacción, y sus efectos son perentorios porque en virtud de que se acogen, atacan la pretensión y dan fin al proceso. Ahora, veamos rápidamente las diferencias entre las 3 clases de excepciones que he explicado. También diferencias y similitudes, por supuesto, pero las diferencias están más enmarcadas a lo que aquí voy a tratar de explicar. Para empezar, las excepciones previas atacan la inexistencia de presupuestos procesales formales, o sea, es una excepción de forma. Y la perentoria ataca la pretensión del actor, es una excepción de fondo. La excepción mixta ataca la pretensión, siendo la excepción previa, ataca el fondo. Esa es una primera diferencia de las 3. Luego encontramos otra diferencia. La excepción previa es de previo pronunciamiento,
es decir, debe resolverse antes del asunto principal, se tramita en la vía de los incidentes, suspende el proceso principal. La excepción perentoria es la típica defensa y por ende se prueba juntamente con la demanda y se resuelve en la sentencia juntamente con la acción. Y la excepción mixta, pues por ser una excepción previa, es idéntica que la anterior, que la previa, es decir, de previo y especial pronunciamiento, porque se tramita en la vía de los incidentes y suspende el proceso. Las excepciones previas tienen nombre, ya las expliqué, ya las enumeré: incompetencia, litispendencia, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, prescripción, etc. Las perentorias no tienen nombre, nosotros les ponemos el nombre, nosotros las nominamos, y las mixtas, pues por supuesto, pues ya saben ustedes cuáles son: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Esto es lo que les decía en un momento. Si se declara con lugar una excepción previa, lo que hay que hacer es corregir la falta de presupuesto procesal alegado. Si se declara con lugar una excepción perentoria, pues hace perecer la pretensión del actor. Y si se declara con lugar una excepción mixta, pues hace perecer la pretensión del actor. Bien, eso es en términos generales las excepciones. No creo que tengan, yo trato de explicar que sea una forma más sencilla. Si ustedes leen el código, pues irán entendiendo otras cosas: excepciones previas, excepciones perentorias, excepciones mixtas. La excepción mixta es doctrinaria, la excepción previa está en el 116 y 117, la excepción perentoria se menciona en el 118, la excepción perentoria es la típica defensa del demandado, se van a resolver en sentencia, se interpone a contestar la demanda en sentido negativo. Las previas se interponen antes de contestar la demanda, o en el caso de las excepciones previas no preclusivas en cualquier estado del juicio, y las excepciones mixtas son excepciones previas, tienen el nombre de previas, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, se tramitan en la vía de los incidentes, se da audiencia por 2 días, si es un punto de derecho se resuelve en 3 días, si es un punto de hecho se abre prueba por 8 días y se resuelve en 3, y estas atacan la pretensión del actor. Pero bien, eso es en términos generales. Yo quiero de una vez adelantarles que el examen de la semana entrante, esto que estamos abordando hoy, como dije al principio de la clase, y lo que abordemos el día jueves, va a ser motivo de evaluación. Yo no les puedo pedir nada, algunas instrucciones quisiera dar, o quisiera que cerraran los ojos y pensaran en que ustedes, quienes estudian, pues si se preparan y se capacitan y están aprendiendo y reciben mis cursos y saben que sacan una nota en conciencia, pues que alegre, que bueno que están aprendiendo. Y aquellos que por alguna circunstancia pues no pueden estudiar, no les da tiempo, no quieren, no desean y buscan el apoyo del compañero, del amigo que está sentado a la par, o que se juntan en un lugar para tratar de resolver el examen, sepan que se están engañando, porque hoy podrán pasar el examen, pero vienen etapas más difíciles, pruebas más complicadas, y si no se han preparado no las van a pasar. Pero bien, eso ya quedará con conciencia cada uno de ustedes. Hoy solo me resta dejarles el micrófono para que ustedes me hagan preguntas de lo que ustedes quieran. Pueden ser preguntas de cualquier parte de los temas que hemos abordado desde el primer día, porque recuérdense que nuestro examen va a constar de cualquier pregunta desde lo que hemos visto en la primera oportunidad en que nos reunimos. Así que los dejo en el uso de la palabra para lo que quiera preguntar. Jeffrey. ¿Me podría indicar cuáles numerales pertenecen a las preclusivas y a las no preclusivas? Las excepciones. Sí, por favor. Va, mire pues, se lo voy a tratar de explicar a través de la presentación del código. El código en el 116 dice cuáles son todas las excepciones. Esas excepciones son excepciones previas y todas hay que plantearlas en 6 días. Pero el artículo 120 nos excluye algunas. Nos excluye estas que pueden plantearse en cualquier estado. Estas que están aquí en el 120 son las excepciones previas no preclusivas. Siguen siendo previas, pero no son preclusivas porque no precluyen en los 6 días, pueden plantearse en cualquier estado del proceso. Si usted, como quisiera una operación de resta, a estas del 116 le resta estas, le van a quedar 4 que no aparecen aquí en el 120, solo están aquí. No le aparece en ese 120, no le aparece incompetencia. Entonces, esta excepción previa es preclusiva, solo puede plantear los primeros 6 días. No le aparece tampoco la demanda defectuosa, esta excepción es preclusiva, solo puede plantearla en 6 días. No le aparece esta otra, falta de cumplimiento del plazo o la obligación
a que estuviera sujeto a la obligación o el derecho que se pretende hacer valer. Esta excepción es preclusiva, son los primeros 6 días, y no le aparece tampoco esta excepción que se llama excepción de arraigo, también llamada excepción judicato solvi. Esta excepción debe plantearse dentro de los primeros 6 días. Todas las demás también, pero también pudiera plantearlas en cualquier estado del juicio. No sé si queda más o menos claro, Jeffrey. Todo claro, Lick. Muchas gracias. Gracias a usted, Jeffrey. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, por favor, Amarildo. Buenas tardes, licenciado. En cuanto a las excepciones mixtas, como tienen efectos, bueno, son previas y suspenden el proceso principal, ¿verdad? Si se declaran con lugar, ya no se continuaría con el proceso principal, ¿o sí? Se termina el proceso principal. Por eso esos efectos son perentorios, hacen perecer la pretensión, por eso son mixtas. Tienen un nombre previo, se tramitan como previas, pero sus efectos son perentorios. Algo que ya caducó, Amarildo, ya no se puede seguir conociendo, algo que ya se juzgó ya no se puede volver a juzgar, algo que ya se transó no se puede volver a discutir, o algo que ha prescribido no se puede también volver a plantear. Por eso esas 4 excepciones, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, son previas. Y legalmente son previas, y jurídicamente son previas, y en el código son previas. En la doctrina le llaman mixtas porque si se acogen, atacan la pretensión. Gracias, licenciado. A usted por su pregunta, gracias. ¿Alguien más? Bueno. Lick, buena tarde. Yo solo tengo una duda donde usted hablaba sobre las excepciones mixtas, que es así como que sí entendí las peritorias y las otras. Las previas. Las previas, pero las mixtas tendrían que conjugar esas dos para ser mixtas. No, Ingrid. Mire, pues, yo le puse esto para decirle que eso es una cuestión doctrinaria. El código solo reconoce 2 clases de excepciones. El código le dice a usted que las excepciones son estas. Miren, las del 116, que son excepciones previas, tienen un nombre, mencionan aquí 11, más la excepción de arraigo, que es otra excepción previa, son 12. Como le digo, hay una ahí que pareciera que más. Esas 12 excepciones son previas, Ingrid. Son previas, de previo pronunciamiento, y trata de corregir la falta de presupuestos procesales de validez. La excepción perentoria solo la menciona el artículo 120 al final, donde dice que podrá poner excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Aquí no explica mayor cosa, pero la excepción perentoria es la que no tiene un nombre y nosotros le ponemos un nombre, y si la aprobamos atacamos la pretensión. Entonces, ¿cuáles son los efectos de una excepción previa? Es simplemente depurar el proceso, corregir la falta de presupuestos procesales. ¿Cuáles son los efectos de una excepción perentoria? Atacar la pretensión del actor. Pero en este caso hay 4 excepciones aquí en el código que son previas. Usted las plantea como previas y se tramitan como previas y se resuelven como previas. Pero si se declararan con lugar, automáticamente, como ya no, con esas atacan la pretensión, automáticamente sus efectos son perentorios. O sea, estas 4 excepciones nunca las va a mencionar usted como mixtas dentro de un proceso. Usted las va a mencionar como previas. Pero sepa que si una excepción de estas previas a usted se le declara con lugar, usted automáticamente va a dar por terminado el juicio. ¿Por qué? Porque esas atacan, al final de cuentas, la pretensión. O sea, no va a ser una diferencia, no es que se junten, sino estas excepciones son mixtas, previas, se tramitan como previas, se resuelven como previas, pero si se declaran con lugar, ese efecto que produce el declarar con lugar una excepción de caducidad es que el juicio se terminó. Ya no se puede volver a plantear una caducidad, una conjugada, una prescripción o una transacción. Entonces, más o menos queda claro, Ingrid. Así es, esas son las que se plantean en los 6 días, ¿verdad? Eso se puede plantear en 6 días, correcto, así es. Ok, gracias, Lick. A usted, Ingrid. Bueno. Sí, Luis René, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Será que podría ampliar o dar un ejemplo del numeral 7 de excepciones previas? Es que eso francamente no me queda muy clara. Luis René, mire, el numeral 7, no quiero, el día jueves voy a hablar de cada una de ellas. Y el día jueves le voy a explicar yo que ahí no hay una excepción, ahí hay 2. Y le voy a explicar por qué. O sea, el día jueves la clase va a ser especial de cada excepción.
El día jueves yo le voy a decir en qué caso procede la excepción de incompetencia, de caducidad, de prescripción. Voy a dar ejemplos, vamos a hablar de eso. El día jueves yo ya le voy a decir el ejemplo para que a usted le quede claro, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Vaya usted. Licenciado, solo manera de aclarar. Entonces, en el proceso no vamos nunca a mencionar la excepción mixta. Eso lo tenemos que entender para clasificarlo. Vamos a darle el trato de excepciones previas en todo el proceso. Por favor, Luis, así es. Usted, al momento que conteste vaya a plantear una excepción en un juicio, usted tiene que decir, vengo a plantear la excepción previa de caducidad. No puede decir la excepción mixta de caducidad porque el juez se la va a rechazar porque no existen en la ley. Eso solo es para que ustedes entiendan que esas excepciones son tan importantes, tan fundamentales, que con una excepción de forma ustedes pueden atacar el fondo. Con una excepción de forma ustedes pueden terminar el juicio. Entonces, si yo planteo una excepción de caducidad, la planteo como excepción previa. Y si el juez declara con lugar, perdonen la expresión, me rayé, porque el juicio la terminé ahí mismo, ya no va a haber más juicio, ahí se concluyó el juicio, porque eso, después declaró con lugar la caducidad y ya no se va a volver a plantear el juicio. Eso es, pero en la doctrina, además, mixtas para que ustedes la puedan entender, pero en la práctica, usted solo puede plantear excepción previas o excepciones perentorias. ¿Ok? Listo, gracias, licenciado. A usted. Bueno, jueves a la misma hora con el tema que vamos a abordar de excepciones en particular. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Con permiso.